Bienvenidos todos a esta séptima sesión del ciclo de conferencias organizado por la Universidad Nacional de Piura y la UNED México sobre incertidumbres y perspectivas de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director de la UNED México. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de don Alfredo Albaizar Fernández, director gerente de la Fundación UNED. El señor Albaizar es ingeniero superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un máster internacional en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares. Trabajó como consultor durante más de 10 años, especializándose en los ámbitos de la tecnología, la organización y la estrategia empresarial, tanto en firmas nacionales como multinacionales. Y posteriormente se incorporó al Banco Santander, participando en la creación del programa Santander Universidades. Primero como director de proyectos de Internet, coincidiendo con el lanzamiento de Universia, y posteriormente como director de Santander Universidades España y director de Relaciones Institucionales y Mecenazgo. Actualmente ocupa el cargo de director gerente de la Fundación UNED, como he dicho antes. El título de su conferencia, que nos presentará a continuación, es La universidad en la era digital. Señor Albaizar, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este ciclo. Tiene usted la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Vicente. Buenos días a todos, buenas tardes por acá. Es un honor para mí tener ocasión de compartir estas conferencias con todos ustedes y agradecer mucho a los organizadores, a la Universidad Nacional de Piura, a la UNED de México, por la oportunidad y la invitación a sumarme a ellas. Bueno, en la situación del COVID-19 tan dramática, parece una conferencia que sale un poco de lugar, ¿no? En todo caso, ello se debe a que se dio la coincidencia de que me estaba enviando precisamente Vicente un correo a mediados de agosto en el que me urgía a facilitarle un título de la presentación y coincidió con la entrada en mi correo de una alerta de Google con noticias universitarias y me llamó la atención un comunicado en el que dice: la primera universidad de IA del mundo abre ciclo de admisiones para otoño del 21. Se trata de la Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, que viene del Emirato de Abu Dhabi. Y me llamó la atención, ¿no? Porque, hombre, las noticias que no suelen venir de allí son pues más, y dices, bueno, esto de una universidad de inteligencia artificial es a lo mejor una extravagancia, como estos edificios que cambian de forma u otras que nos van llegando de aquí. Bueno, y por eso pensé en darle un poco esta orientación que no pretende nada más que compartir alguna reflexión en el momento en el que nos encontramos, y por ello pretendía pues dar una visión, algunas pinceladas, no sé si tal vez más brochazos que pinceladas sobre esta realidad, y para terminar hablando un poco de en qué situación está la universidad, ¿no? Bueno, con la pandemia lamentablemente sucede que se nos van quedando cortos los adjetivos y el drama pues, que está por venir parece que nos va superando a todos, ¿no? El impacto ha sido enorme en todos los ámbitos de la sociedad, el mundo nos ha cambiado de repente. En la universidad paralizada, ¿no? Más de 23 millones de estudiantes, 1,5 millones de docentes. Esto es una situación absolutamente única, ¿no? Con impactos de todo tipo. Lamentablemente, bueno, pues en Iberoamérica pues, nos sucede que es la región más desigual del mundo, ¿no? Y con las crisis pues ya sabemos lo que pasa. Sabemos que desde luego, quien primero acusan el azote pues son los colectivos más desfavorecidos, los países más pobres y, por desgracia, pues el daño va a ser muy grande en la región, ¿no? Ello, por supuesto, uno entiende que el foco, la prioridad y la preocupación esté precisamente en garantizar pues esto, el derecho a la educación superior, que no se pierda, ¿no? Que ojalá muchos estudiantes que están en condiciones precarias y que han hecho un esfuerzo enorme por acceder a la educación superior, pues no vayan desenganchándose en estos meses, ¿no? Lo que sí me parece es que, bueno, el momento, ¿no? Esta pandemia nos pilla ¿en qué momento? Pues no es un momento cualquiera. Y yo creo que la reflexión que me gustaría hacer es simplemente, estamos en un momento muy singular, es el de la era digital,
Y ello nos llevaría a decir, hombre, hay que reconstruir, pero más que reconstruir para construir lo que se ha destrozado, de que desde luego muchas cosas no vamos a ser capaces de hacerlo, pero sí aspirar a construir algo nuevo, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, y no nos sorprende, es la importancia tan enorme que tiene contar con un sistema de sanidad y un sistema farmacéutico adecuados, ¿no? El sistema agroalimentario y, por supuesto, el de ciencia e investigación. Y eso nos lleva a algo pues, muy conocidos por todos. Y es que los pilares básicos para el progreso, pues hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos y lamentablemente, pues uno corre la tentación en toda crisis de tener excusa para reducir gastos, ¿no? Por eso, la reflexión hay que decir, oye, hay que invertir más, naturalmente, pero yo utilizo la palabra blindemos. Blindemos esta inversión, que no pase lo que ha pasado en esta crisis tan grande del 2008, en la que hemos visto, lamentablemente, cómo los fondos y los recursos pues, han ido mermando en lugar de ir aumentando, ¿no? Por lo menos conformémonos con este blindaje. Bueno, ¿a qué realidad nos referimos con esto de la era digital? Bueno, lo cierto es que estamos en una verdadera revolución. Revolución de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, como hemos escuchado en algunas otras conferencias, y eso se produce pues, como un alineamiento de los astros, ¿no? Han irrumpido nuevas tecnologías, el blockchain, el Internet de las cosas, el aprendizaje profundo, el 5G, tantas y tantas cosas, y a su vez la convergencia de estas nuevas tecnologías, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, tecnologías cognitivas, que en definitiva aparecen en torno a estos elementos, los átomos, los genes, los bits, las neuronas, que provocan una mezcla explosiva y que, metidos en la coctelera y sacando combinaciones de unas y otras, pues nos llevan a una situación de cambios, decimos, disruptivos, para significar que son de gran entidad y que suceden a una enorme velocidad. Con lo cual estamos viendo que hay sectores pues que están, ¿no?, transformándose, reinventándose totalmente, con una consecuencia inmediata en la transformación del empleo y donde ponemos de manifiesto que el talento y la educación adquieren una relevancia especial. Algunas pinceladas decía, ¿de qué manera podemos constatar esta realidad? Pues, por ejemplo, yo comparo aquí todas las empresas que tenemos en España. Aquí están en el IBEX 35 pues nuestras primeras espadas, de todos los sectores productivos, ¿no? Están los grandes bancos, el Santander, el BBV, las constructoras, Ferrovial, ACS, eléctricas, Red Eléctrica, las industrias que tenemos en energías, en definitiva, todo nuestro sector productivo. Resulta que si hacemos la comparación, pues el sumatorio de lo que vale hoy, digamos, la capitalización bursátil de todas estas empresas, pues es menor. Hice el cálculo hace 10 días, me salía como 450.000 millones, menos que apenas estas 3-4 empresas, Netflix, PayPal, Tesla, eBay, unas recién llegadas, pero esto es lo que sucede cuando comparamos lo que era la economía tradicional con la economía digital. Y no, vamos, aquí podía haber puesto estas, son más conocidas, pero si uno mira el Nasdaq 100, verá que hay multitud de empresas nuevas, farmacéuticas, que tienen que ver con ese lenguaje dominante que comentábamos antes en torno a los genes, las neuronas, que esta es la realidad. Por supuesto que todas estas empresas están invirtiendo enormes cantidades de dinero en una transformación digital que es muy costosa, que es muy difícil, porque son empresas, muchas de ellas con más de 100 años de existencia, y que desde luego pues tienen muy difícil esta comparación. Si nos fijáramos en las grandes, es terrible comprobar cómo hace poco salía una noticia en plena pandemia en la que Apple, primera compañía en alcanzar los 2 billones, bueno, eso es tanto como decir que es más que el Producto Interior Bruto, nada más y nada menos que de Brasil. O lo mismo sucede con compañías como Facebook o como Amazon, que valen más que el Producto Interior Bruto de España o de México, ¿no?
Otra manera de constatar la realidad de la inteligencia artificial, yo les invito, esto es, por ejemplo, el resultado de poner en el buscador Google desde España inteligencia artificial y buscar noticias. La avalancha de noticias con la que nos encontramos es enorme. Y si hacen la prueba ustedes, pues les saldrá algo parecido, porque además son noticias de hace un día, de hace 3 horas, de hace 19 horas. Aquí vemos cosas como pues el artículo que apareció hace poco en The Guardian, en el periódico The Guardian, hablando, escrito 100% ya por una máquina, o cosas, la inteligencia artificial se enfrentará a un piloto humano en un combate de aviones, el tema de los sesgos, que es un tema que ya se empieza a ver, por supuesto las aplicaciones sanitarias, la aplicación al coronavirus, pero ya digo que aquí hay donde aburrirse y donde elegir, porque tenemos noticias de todo tipo, el descubrimiento de 50 nuevos exoplanetas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad, esto es lo que está pasando ya hoy en nuestros días. Pero me gustaría poner el foco en esta cuestión que para mí es fundamental, y es el crecimiento exponencial. Este siglo será equivalente a 20.000 años de desarrollo lineal. Eso lo dice Ray Kurzweil. Ya lo dijo en 2002. Y dirán, bueno, pero ¿este hombre quién es? Bueno, este es un experto en inteligencia artificial, fundador y inventor de muchas cosas, y él viene a decir, actualmente, o desde hace unos años, es director de ingeniería de Google. Él viene a decir que estamos en un momento que yo he situado en el eje por aquí. Oye, esto va a cambiar, pero va a cambiar muchísimo, ¿no? Cuando hablamos, y para entender esto del crecimiento exponencial, yo siempre recurro al viejo cuento o leyenda de Sisa, ese sabio que en agradecimiento por el haber ideado este juego del ajedrez, le dijo, tan agradecido quedó el rey que le dijo, pídeme lo que quieras. Y le dijo, oye, pues me conformo con que en el tablero de ajedrez en cada casilla me pongas un granito de trigo más que el anterior. Y eso, si alguien tiene la curiosidad de hacer los cálculos, nos lleva a la barbaridad de decir que en la casilla 64, pues tendríamos algo así como lo equivalente a la producción de todo el planeta Tierra en un año, no, en más de 1000 años. Es decir, es algo increíble. Digamos que nos cuesta digerir este tipo de evoluciones. Y esa es la velocidad a la que parece que nos estamos enfrentando. Otra manera de ver esta velocidad de cambio. Estas son algunas fotos de la pandemia que ocurrió hace justo 100 años. La que algún gracioso tuvo a bien llamarla la gripe española, aunque no tenía nada de española, pero vemos, bueno, pues fotos que, en fin, han pasado 100 años, pero bueno, hoy por supuesto que se ha evolucionado muchísimo, conocemos todo lo que se puede conocer de este dichoso coronavirus. Entonces no conocían, ¿no? Aquí vemos a este simpático gato también con mascarilla. Bueno, esto debe de ser, por ejemplo, aquí en el centro, la Universidad de Montana. Se paralizó la universidad, igual que ahora, pero algunas pues daban sus clases al aire libre. En fin, han pasado 100 años. ¿Alguien se imagina que dentro de 100 años sigamos con estas mascarillas? Pues posiblemente no. Y otra manera de ver esto. Aquí he puesto una foto de un aula de la Universidad de Salamanca en 1570. Por supuesto, la foto es actual, pero sabemos que se conserva tal como era. Es el aula Fray Luis de León. Y aquí, bueno, pues aparecen los pupitres. A la derecha vemos una foto actual de la Universidad de Salamanca, otros pupitres mucho más cómodos, desde luego. Hombre, la gran diferencia es que entonces no tenían energía eléctrica. Por supuesto, ahora está aquí puesta, iban con velas y no tenían calefacción. De ahí que se ganaran los estudiantes el derecho al pataleo, para entre clase y clase ponerse a patalear con el fin de entrar en calor. Hoy nuestros estudiantes desde luego no patalean, o si lo hacen es por otras cosas. Si estuviéramos a este lado, evidentemente ya no está el púlpito. Ahora hay pizarras electrónicas, monitores de altísima resolución, cañones, en fin. Pero bueno, tal vez en estos 450 años, si hay que decir que referirse a un cambio importante, pues tal vez sea el de la mujer, ¿no? Porque afortunadamente estas aulas están llenas de mujeres y entonces en 1570 pues no había ni una, o si la había, pues era disfrazada de hombre. Como, bueno, ya en la Universidad de Salamanca ha habido grandísimas mujeres de aquella época que tienen un mérito enorme, como Beatriz Galindo, la Latina,
o Luisa de Medrano, que fue la primera catedrática, pero eso fue a primeros de 1500, cuando sustituyó a Antonio Nebrija. Bueno, pues me resultaba gracioso conocer la anécdota de una mujer, una poeta y dramaturga, que era, no sé si Feliciana Enríquez de Guzmán, que cuentan que efectivamente asistió disfrazada a la universidad en aquella época, porque es de la época del Siglo de Oro, y con la mala suerte de que luego se graduó, se llegó a graduar en Teología y Astronomía y tuvo que renunciar porque le fue quitado, por cuando tuvo la mala buena suerte de enamorarse, tuvo que descubrir su condición y le fue retirada la graduación, ¿no? Pero, en fin, volvamos a nuestra era digital. Hablamos de la revolución de la inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, dice, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Bueno, esto es de un curso que les recomendaría que el gobierno de Finlandia, entre otras iniciativas que hay muchas por ahí, el gobierno de Finlandia puso al servicio de sus ciudadanos pues un curso sobre inteligencia artificial. Dice, oye, mire, los ciudadanos necesitan saber un poco de esto. Y luego, durante su presidencia de la Comunidad Europea, hace un tiempo, pues la puso a disposición de todos los ciudadanos con el objetivo de que al menos el 1% de la población, bueno, ahora mismo está disponible y abierto para todos, ¿no? Pero bueno, si queremos hablar de la inteligencia artificial, vayamos a los clásicos. Aquí aparece John McCarthy, un informático que en 1956 dio esta definición, dijo: la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Aquello en aquellas épocas pues tiene un mérito enorme. Esta fotografía pues es con motivo de su fallecimiento hace unos años, hace 9 años, y fue pues un precursor. Dice, investigó sobre el libre albedrío de las máquinas. Bueno, vayamos a una definición más actual. Sundar Pichai, año 2018, la inteligencia quizá lo más importante en lo que la humanidad ha trabajado nunca. Dice, lo considero un cambio más profundo que la electricidad o el fuego. Bueno, este es CEO de Google, dirán, bueno, estos de Google son unos osados. Bueno, es que Google ficha a los mejores. Entonces, esta previsión, pues posiblemente a la inteligencia artificial se le ha llamado últimamente es la electricidad del siglo XXI. Bueno, pues es más que eso, ¿no? Porque la electricidad sin duda cambió definitivamente la manera de entender el mundo. Entonces, el fuego, pues se lo puede uno imaginar, aunque tengamos que remontarnos más de 700.000 años atrás. Pero estamos a las puertas de este cambio. Y esto se produce, esta revolución se produce porque se dan las circunstancias. Por un lado, una capacidad de cálculo enorme, que antes no la había, y una capacidad de generar software, algoritmos que desarrollan este aprendizaje automático, y eso pues es una mezcla explosiva, ¿no? Algunos ya a estas alturas pues estaremos pensando, oye, es que hay que rediseñar totalmente el itinerario de formación y aprendizaje, ¿no? Sin duda. ¿Qué desafíos y riesgos nos lleva esta revolución y este mundo? El empleo, y bueno, ya he hablado y volveré a hablar, porque esto es una cosa que va a suceder sí o sí. O sea, las cifras son enormes, ya hemos visto en alguna ponencia anterior. 400 u 800 millones de personas, de trabajadores, van a perder sus empleos por el simple hecho de que son susceptibles de ser robotizados. Hay que estar preparados, no tenemos excusa, ¿no? Hay que poner un foco enorme en el reciclaje, en la formación continua, y esto pues tiene que dar una vuelta enorme a la tortilla, ¿no? Y las universidades posiblemente dentro de poco pues tengan un peso mucho más importante en lo que es la formación continua que no en la formación reglada. El tema del bienestar es todo un desafío, poner la inteligencia al servicio de las personas. Hombre, posiblemente, si se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pues será de la mano de la inteligencia artificial, el cambio climático, todos los problemas gordos a los que se enfrenta la humanidad, uno se los imagina alcanzables de la mano de la inteligencia artificial bien usada, ¿no? Hemos visto ahora mismo, yo veo con mucha envidia desde aquí, pues cómo determinados países, como China, como Corea, pues han controlado perfectamente bien su pandemia
Y no es por otra cosa que por el uso de la tecnología, ¿no? Aquí en España pues estamos haciendo esfuerzos, en España, en Europa, tenemos una reglamentación que nos impide actuar como allí, pues estamos haciendo esfuerzos voluntaristas, poniendo rastreadores, haciendo con procedimientos pues poco eficaces, lo que las máquinas hacen de manera absolutamente eficaz. Pero bueno, la ciberseguridad, este es un tema clave. Y si nos vamos un poco más allá, pues entramos en conceptos que a uno le asustan más, ¿no? Como la pérdida del sentido de la vida. ¿Qué va a pasar cuando estos 800 millones de personas se encuentren en situación? Y qué decir ya si nos adentramos unas décadas más adelante, donde nos encontramos con situaciones donde, bueno, los expertos hablan que en unas décadas la inteligencia artificial habrá alcanzado a la inteligencia humana y como tiene esa capacidad de mejora y aprendizaje, pues se produce ese fenómeno que llaman de singularidad tecnológica, en el que la inteligencia artificial supera la humana, donde no es capaz de... y donde, bueno, pues esto es una ciencia ficción y a uno le viene a la mente Will Smith en la película Yo Robot y estas cosas, pero, a ver, estas cosas están a la orden del día. Ya hemos conocido experimentos, por ejemplo, de implantar genes en humanos en el cerebro de un mono y comprobar cómo su inteligencia aumenta. O hace poco veíamos también a otra empresa anunciar que ponían chips en el cerebro de los cerdos. Afortunadamente algunos ya no estaremos para verlo, para ver eso, pero va a suceder en las próximas décadas. Todo esto, evidentemente, urge a la necesidad de la ética. Y bueno, la semana pasada, el jueves pasado, la UNESCO pues ya anunciaba, ¿no?, un primer borrador de esta Declaración Universal de la Inteligencia Artificial, con un rango equiparable al de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es fundamental. Lo han trabajado, dice, bueno, con el diálogo con Google, Facebook, Microsoft, ¿cómo no? A mí me habría gustado más ver ahí más presencia de la universidad. Por supuesto han participado, ¿no?, expertos de todas las universidades, de Stanford. Pero bueno, esto nos da tranquilidad. Y para todo esto, que ahora mismo, pues bueno, todos los países están en fase de preparar sus estrategias nacionales de inteligencia artificial. Ya llevan tiempo. En México, creo que hace 2 años ya se presentó el libro blanco de la inteligencia artificial. En España, por ejemplo, el año pasado ya se presentó la estrategia de la inteligencia artificial en la I+D+I, un grupo de expertos. Hay que estar preparados, hay que invertir más, hay que prepararse para esta destrucción de empleo, hay que ofrecer nuevas oportunidades de formación y esto nos toca más directamente. Hay que fomentar el talento, como no, hay que garantizar, claro, el talento en el fondo pues es una materia prima magnífica de la que tenemos muchísimo en Iberoamérica, otra cosa no, pero talento, creo que es evidente que tenemos muchísimo talento en toda la región. Y es una materia prima que no es como los yacimientos de cobre o del petróleo que se agota, sino que todo lo contrario, se enriquece y crece, ¿no?, a medida que lo alimentamos, y el único inconveniente es que tiene patas o que puede decidir coger un día y subirse a un avión, irse a Estados Unidos y no volver, y esa es la pena. Pero bueno, la educación es fundamental, las leyes lo son en mucha medida. Aquí en Europa, instalados en esta sociedad del bienestar, hemos dado al tema de la privacidad un exceso, ¿no? Lo consideramos algo tan sagrado como el derecho a la vida, y con todos los respetos, pues será importante, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, cuando nosotros cogemos aquí y pretendemos implantar la app esta del radar COVID que llamamos, pues claro, todo tiene que ser voluntario. Usted si quiere, voluntariamente se la descarga. Si luego quiere y voluntariamente tiene coronavirus, pues si quiere lo dice, si no, no pasa nada, ¿no? En fin. Y hay que estar muy en diálogo desde la universidad también con quien tiene la responsabilidad del gobierno, ¿no? La universidad tiene que jugar un papel absolutamente clave. Pondría el foco en estas 5 cuestiones. Estamos inmersos en una nueva revolución industrial, esto es una evidencia. Los cambios no son como hasta ahora, se producen a ritmos mucho más acelerados. Todos los sectores van a reinventarse sí o sí, esto no queda más remedio. Insisto, ya igual me estoy poniendo un poco pesado, pero el impacto en el empleo
pues es una urgencia, ¿no? Y la universidad, pues ¿qué puede hacer? Hay que actuar con urgencia, ¿eh? Bueno, hablando de la universidad, ¿cómo nos encontramos? Bueno, si volvemos a esa universidad de la Mohammed bin Zayed University y entro en su web, nos encontramos aquí con una burbuja flotante, con una especie de robot o personaje que lo que dice es esto. Esta es la primera, antes de dar los buenos días, pues dice esto. Y claro, oye, 16 trillones, o sea, el dato que yo tenía era 14 billones añadidos a la economía global solo de la mano de la inteligencia artificial. Por lo tanto, pues poco tiene esto de extravagancia y mucho de pensar cuál es el petróleo también de este siglo, ¿verdad? Bueno, luego he visto el otro día aquí en España, pues en la apertura del curso académico de la Comunidad Valenciana, pues también se anunció la creación de una escuela de posgrado. Bienvenido sea a todas estas iniciativas, ¿no? Y la universidad, como digo, pues algunos ejemplos. En Alemania, Angela Merkel pues tuvo la buena idea de asistir a un seminario, encerrarse con todos los ministros sobre inteligencia artificial, un par de días. Y nada más salir, pues han hecho esto: 100 cátedras universitarias de inteligencia artificial, 12 centros de investigación. En Reino Unido, bueno, pues las universidades de referencia como Oxford y Cambridge han creado, bueno, el Instituto para el Futuro de la Humanidad, el Centro Leverkusen para el Futuro de la Inteligencia, Oxford, Cambridge, de la mano trabajando en un hub con Londres y todas las empresas. Por cierto, los dos institutos de Oxford y Cambridge dirigidos por sendos filósofos y con equipos de todas las disciplinas. En Canadá otro tanto, y qué decir pues, de universidades de Estados Unidos, donde solo el MIT pues, ha creado este fondo, ¿no? Nosotros en la UNED, y si me permiten me detengo un instante solo a hablar de esto, pues me ha llevado la agradable sorpresa de ver que la transformación digital constituye un eje estratégico y que hay un plan estratégico. Tenemos la suerte de tener un equipo de expertos en inteligencia artificial en el gobierno de la universidad, en el Vicerrectorado de Innovación y Digitalización, que dirige también el catedrático de Inteligencia Artificial Jesús González Boticario, a quien he cogido esta presentación prestada, y que cuenta ya con un primer plan aprobado de aplicación de la inteligencia artificial a la actividad docente, ¿no? Esta presentación, por cierto, la tienen en la web de la UNED y les recomiendo en todo caso aproximarse a ella, que el vicerrector lo explicará 1000 veces mejor que yo. Pero básicamente es un proyecto que hemos bautizado como ED3, Educación Digital a Distancia Basada en Datos, un plan agresivo de utilizar ya estas técnicas de inteligencia artificial para, con herramientas como las que aquí aparecen ya operativas, y en definitiva alcanzar ese objetivo de personalización de los procesos, ¿no? Un itinerario pues, que va pues, siguiendo todas estas trazas para llegar a ese modelado predictivo y que empieza precisamente con esta definición de un marco ético pues, que ha sido fruto de un resultado participativo muy interesante y que permite un buena punto de partida, ¿no? Y en el momento de la pandemia pues, es una referencia obligada pues decir cómo con esta aplicación de exámenes pues hemos podido superar lo que era un reto, porque nosotros, siendo la UNED Universidad a Distancia, pues siempre ha tenido exámenes presenciales, pero con esta aplicación, que por supuesto la tecnología permite ya hacerlo de manera adecuada e incluso con muchos sistemas de detección antiplagio, de reconocimiento facial, etcétera, y hemos conseguido pues que en junio, que fue una primera prueba de fuego, claro, la dimensión de la UNED pues lleva cifras como estas, se han hecho más de 350.000 exámenes, felizmente con un porcentaje de incidencias muy reducido. Pero bueno, aquí atacan por todos lados, porque hace poco veía esta noticia. Oye, que la gran amenaza a la universidad no es el COVID, es el nuevo plan de Google. Bueno, claro, Google dice certificados de 6 meses que ellos consideran equivalentes a nuestras carreras de 4 años. Dice, bueno, lo grave no es que lo considere Google, que ya tiene... Sí, es que las empresas lo empiecen a considerar, y es así. Esto es una realidad. El programa de Google no es único.
Microsoft ha creado su escuela de IBM, en fin, todas las grandes compañías están haciendo algo. Bueno, y estos no se paran en mientes, estos dicen un programa con la ambición de ayudar a Estados Unidos a recuperar su economía. O sea, ¿por qué todas estas empresas están entrando aquí? Bueno, pues será porque no se encuentra este tipo de formación tan necesaria en las universidades. Bueno, destacaría estas cuatro principales dificultades, ¿no?, en la universidad. El ritmo de transformación, pues evidentemente no es suficientemente ágil. Eso no es una cosa nuestra, es decir, en Estados Unidos tienen un problema igual de gordo que nosotros en cuanto a pues no haber ido al ritmo adecuado para satisfacer todas estas necesidades, y por eso corremos un riesgo gordo, ¿no? El tema STEM, el ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿cuántos años llevamos hablando de esto? Nos pone de relieve, y hay que hacer esfuerzos en este sentido. Yo no sé por qué no existe un grado en STEM, o a lo mejor sí, pero yo no lo he conocido, o por qué no estamos ofreciendo desde las universidades mucha mayor información, ¿no? El título universitario es evidente que está perdiendo aquí ya hace unos cuantos años. Ya escuchamos a alguna de estas, no recuerdo muy bien, que primeras compañías de consultoría decir, oye, que en sus procesos de selección en Reino Unido pues ya no consideraban el título universitario. Pero bueno, para mí el principal problema que tenemos en la universidad, en España al menos, pues ese es este último, ¿no? Las plantillas están envejecidas y ese es el verdadero problema. Por supuesto, la gobernanza, llevamos hablando, la financiación, aquí está el verdadero problema. Y termino con algunas propuestas. Yo no voy a tener la osadía de decir lo que yo considero, y me apoyo en estas que el profesor Andrés Pedreño y Luis Moreno, en su libro que se editó ya en plena pandemia, ¿no?, de Europa frente a Estados Unidos y China, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, nos da. Nos dice cosas como estas. Hay que introducir en educación primaria y secundaria el pensamiento computacional. Esto es así, ¿no? Bueno, el pensamiento computacional no se refiere a que los niños puedan tener o jugar con un ordenador, sino a que su mente haya sido entrenada para la resolución de problemas con técnicas de informática, de modelación, en fin. Bueno, China, el otro día veía, ya no me cabía más espacio para fotos, pero me topé con una foto de una colección de 30 y tantos libros que China ha hecho sobre inteligencia artificial y que ha implantado desde preescolar. O sea, esto, bueno, a lo mejor a alguno le parece exagerado, pero ¿quién pudiera verse en esas, no? Porque estos niños de preescolar, dentro de 15 años, pues accederán a la universidad con una mente absolutamente entrenada en pensamiento computacional y capaz de, bueno, hibridar todas las ramas de conocimiento con este pensamiento computacional, que esto no va para los matemáticos y los ingenieros, sino que los abogados, los médicos, los sociólogos, todas las disciplinas necesitan de estos conocimientos, y sería estupendo que los egresados de nuestras universidades, hombre, igual llegan a la universidad los jóvenes y dicen, no, nativos digitales, bueno, nativos digitales relativamente, porque han sido entrenados solo en algunas herramientas, pero introduzcamos en todas las titulaciones este tipo de asignaturas, ¿no? Igual que de pequeños a nosotros nos introdujeron el latín y nadie discutía si era importante o no. Y luego, por cierto, nadie nos hemos arrepentido, ¿no?, de haber estudiado latín en su momento. Habla también de la empleabilidad, de cómo hay que ajustar esa oferta a la demanda. Por supuesto, la incorporación de talento joven, flexibilizar la oferta educativa. Bueno, esto de la educación a distancia, claro, hay que flexibilizar y mucho, ¿no?, pero nos puede llevar a alguna reflexión, porque si yo estoy desde mi casa de Madrid o de Lima estudiando una asignatura a distancia, bueno, yo puedo estar estudiando aquí en la Politécnica de Madrid, y ¿por qué no, si hay un profesor bueno de termodinámica en la Universidad de Valladolid o en la UNAM de México, porque de la misma manera podría acudir ahí a estudiarla, ¿no? Simplemente hace falta que el marco regulatorio pues sea el adecuado, ¿no? Bueno, eliminar la elevada carga burocrática y aspectos como incentivar o, en definitiva, crear una cultura digital y formación. Bueno, todas estas recomendaciones
son las que se exponen por parte de este, me parecieron muy relevantes. Y nada más, simplemente un poco con la reflexión inicial. Es cierto, y les ruego disculpen si en esta presentación nos hemos alejado un poco de cuál es realmente la prioridad del momento. La urgencia es la que es. Por favor, hagamos y todo lo posible porque estos colectivos más desfavorecidos que están estudiando en la universidad con un esfuerzo ímprobo y en condiciones pues muy desiguales, pues puedan continuar, que no se nos vayan, ¿no? Y garantizando, ese es el foco, pero eso sí, al menos con la aspiración de saber que estamos en este momento y que no intentemos reconstruir lo que estaba antes de la pandemia, sino avanzar y ir a algo nuevo. Esto es todo por mi parte lo que quería explicar y quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Albaizar. A continuación, intervendrá la doctora Alina Antón, catedrática de la Universidad de Piura y especialista en comunicación social, imagen corporativa y cultura política. Doctora Antón, le agradecemos enormemente su participación en este ciclo de conferencias. Agradecer la invitación que se me ha formulado desde la UNED y desde la Universidad Nacional de Piura para participar en esta conversación, en esta reunión, y comentarles que sí, que lo planteado por el expositor coincide plenamente con las preocupaciones que tenemos con respecto al derecho a la educación superior, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación, ¿no? Lo que nos plantea nos hace reflexionar sobre lo que ha venido sucediendo de manera disruptiva, ¿no? En este momento, en esta fase. Hemos visto, estamos viendo cómo hemos tenido que adaptarnos rápidamente a nuevos procesos que tienen como sustento la tecnología y que realmente estamos apuntando hacia procesos mayores como la inteligencia artificial. Y también toca dos temas que son esenciales y de preocupación para nosotros, que son la ética y la filosofía. Resulta interesante que nos mencione que los manejos de los fondos de dos de las entidades son manejadas por filósofos, y también nos resulta interesante que la UNESCO ya esté preparando una declaración universal de la inteligencia artificial que ve el tema ético. ¿Por qué? Porque si bien esta disrupción y esta introducción, esta apuesta por introducir formación tanto en la fase previa de primaria, de educación inicial, ¿no? Nos conlleva retos de cómo el ser humano, la persona, va a mirar el uso, va a usar estas herramientas proporcionadas por la tecnología y con qué fines va a trabajar la inteligencia artificial. No es extraño lo que nos indica respecto a la seguridad, ¿no? A la seguridad de los datos. Y hemos visto que se han producido fugas de información de determinados sistemas y por los cuales también han debido pagar sanciones. Esta información que sale sobre nuestra vida privada también genera preocupación sobre qué es lo que va a pasar con nuestros estudiantes cuando lleguemos a niveles mayores en los que ellos tienen que tomar decisiones sobre la vida de otras personas, ¿no? Recordemos que si bien nosotros podemos proponer aspectos formales, hay un currículo oculto que va detrás, ¿no? En la formación. Y este currículo oculto tiene mucho que ver con la forma de entender el papel del hombre en este contexto. Cómo el hombre o el ser humano o la persona humana va a respetar este entorno y va a respetar al otro. La filosofía que ha ido manteniéndose a lo largo del tiempo, trata de entender al hombre desde diferentes perspectivas y se pregunta quién es y a dónde va.
qué es lo que pretende, ¿no? Esta parte que no debemos descuidar, porque si bien debemos fortalecer todo este ritmo de transformación, debemos preocuparnos por esta clase de profesionales STEM, ¿no? Y que este nuevo rol que la universidad debe asumir no debe perder esta perspectiva. Podríamos pensar en mundos distintos pero interconectados, ¿no? Una suerte de sistema complejo en el que todos podríamos pensar en una red en la que todos tengamos equidad para poder acceder a los mismos servicios, como lo planteaba el expositor, estemos donde estemos. Sin embargo, la realidad nos muestra que hay brechas que se mantienen a pesar de los esfuerzos de los países. Y estas brechas se van a ver incluso reflejadas ahora cuando exista una vacuna para COVID, ¿no? Y esta batalla ya ha tenido una primera confrontación con el tema del acceso abierto a la información científica. Entonces, sí, tenemos muchas brechas, coincido plenamente con el ponente en los aspectos que nos ha ido planteando, ¿no? Y además que debemos fijarnos mucho en las normas, en los marcos regulatorios, ¿no? Estuve observando que en Europa se ha tratado de que el sistema, por ejemplo, jurídico, pudiera trabajarse en un solo sistema, en un sistema de e-justicia, pero sus limitaciones han ido por cómo hacer que las normas puedan ser consensuadas. Entonces, esos temas que van por el tema de la inteligencia blanda son claves en la formación de las personas y la universidad debe aportar no solo en la formación técnica o en la formación académica, sino en la formación de esos profesionales que van a tener que asumir los retos en el futuro. En este sentido, mi pregunta hacia el ponente es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cómo podríamos trabajar estos aspectos filosóficos, éticos, antropológicos dentro de esta formación universitaria? Esa es una de ellas. Con respecto al reto de generar profesionales en ramas híbridas, ¿cómo lo observa? ¿Cómo lo plantea? ¿Podría ponernos un ejemplo? ¿No? ¿Cómo hacer este mix? En mi caso, en particular, en las ciencias de la comunicación, de la cual soy graduada, ¿no? Vemos que tenemos que entrar al terreno de los algoritmos. Estamos trabajando ya y ese es otro tema, el tema del lenguaje, ¿no? Hemos tenido que aprender nuevos lenguajes para poder interactuar con la tecnología y satisfacer a la necesidad de información de la sociedad. Entonces, en este contexto, ¿cómo podríamos lograr esta hibridación, este mix, esta formación a la cual tiene que responder la universidad? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, posiblemente mi opinión vale muy poco en estas reflexiones que plantea la doctora Antón, ¿no? Pero, hombre, la universidad, y eso pues tranquiliza a la universidad, siempre ha tenido no solo efectivamente que garantizar esa formación técnica propia de cada disciplina, sino que en definitiva pues tiene la responsabilidad también de formar ciudadanos formados en valores, en ética, en una visión del mundo y no debe conformarse en efecto, pues con garantizar las competencias técnicas de cada profesión, ¿no? Y eso creo que hay que preservarlo en cualquier caso. Hombre, es verdad que también están apareciendo pues nuevas disciplinas que hace unos años no había, pues y las humanidades, precisamente yo creo que adquieren una mayor importancia y un mayor valor. Y hay disciplinas pues como la nanoeducación, o sea, la neuroeducación,
que no existía hace poco, porque no se conocía sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y de las neuronas, y sin embargo ahora son elementos que ya se están analizando, las ciencias cognitivas, humanidades digitales o la ciberantropología, ¿no? O sea, hay disciplinas que naturalmente emergen en torno a estos nuevos lenguajes que tenemos, y desde luego las humanidades pues son, si siempre han sido necesarias, siempre han sido fundamentales, pero yo diría que ahora lo son casi más, ¿no? En cuanto a la hibridación, pues no sé, no se me ocurre, pero yo diría, ojalá todos los médicos que se gradúen, pues si no ahora, dentro de 2 años, de 3, de 4, estos médicos, aparte de salir muy bien formados, pero digo médicos y digo abogados, economistas, sociólogos, es decir, tienen que salir con su título ya de médico en el bolsillo, pero su plan de estudios tiene que incorporar entonces hay que meter estas asignaturas. A lo mejor estas primeras cohortes de estudiantes pues llegan a la universidad sin, como decíamos, sin este pensamiento computacional interiorizado en sus etapas más jóvenes de la formación, pero eso no quita, yo pienso que por lo menos, oye, en medicina, aparte de estudiar todo lo mucho que tienen que estudiar, hay que meter, y yo diría, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, al menos asignaturas troncales porque cuando salgan a la calle dentro de 3, 4 años, se van a encontrar con este mundo y van a tener que trabajar y van a tener que tener la capacidad de entender. Entonces, no sé, o sea, me quedaría con algo pues más sencillo, como decir, hombre, hay que complementar mientras no se pueda alcanzar estos itinerarios docentes o estos planes de estudio más adaptados. Diría, por lo menos, garantizar una formación complementaria mediante la formación continua y la oferta de formación permanente, que garantice que por lo menos los egresados de estos años pues tengan acceso a esta formación que complemente lo que han estudiado en el itinerario básico. Pero esa es un poco la única manera en la que se me ocurre, ¿no? Y esto implicaría también un reto para los docentes, ¿verdad? ¿Cómo perfila usted ese nuevo rostro, esas nuevas habilidades docentes? Bueno, los docentes tienen un panorama muy complicado. Yo lo reconozco porque los docentes, vamos, yo no tengo muy frescos en estos momentos los datos sobre la edad, pero decía antes que para mí el problema más gordo que tenemos en la Universidad Española es precisamente el del envejecimiento de nuestras plantillas, ¿no? Y hay que ser conscientes que para las personas que tenemos una cierta edad, pues familiarizarnos, y decía ayer también el conferenciante profesor Cervantes, decía, hombre, el primer reto que tienen los docentes es asumir que tienen que continuar formándose y que no vale con sacarlo. Entonces, exige un esfuerzo múltiple, un esfuerzo doble, y ahí está en la responsabilidad y la confianza que desde luego tenemos en que van a ser capaces de lograrlo. A cambio, es verdad, van a tener otras muchas ventajas. Veía también alguna estimación así prospectiva y dices, hombre, esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, va a traer consigo que se acaben los exámenes. El docente se va a olvidar ya de corregir exámenes. Esa labor tan que absorbe también tanto tiempo, pues ¿por qué? Porque no va a ser necesario. Porque la inteligencia artificial aplicada a la docencia va a permitir conocer, pero no una vez al semestre. Es que va a permitir un conocimiento permanente del nivel en el que cada uno se encuentra, y con herramientas y técnicas de inteligencia artificial poder testar y pulsar su nivel de conocimientos, sus debilidades y orientar precisamente. Por lo tanto, oye, se balanceará un poquito, ¿no? O sea, es todo un reto y yo creo que la confianza que tenemos en el cuerpo docente de nuestras universidades, cuya calidad y compromiso pues viene siendo evidente, pues seguro que lo miramos con optimismo.
Bien, desafortunadamente se nos agota el tiempo y tenemos que finalizar esta 7ª sesión del ciclo de conferencias. Por supuesto, agradeciendo sinceramente a la doctora Antón y al señor Albaizar por su participación. Y también muchas gracias a todos los asistentes. Les esperamos en la siguiente y penúltima sesión del ciclo. Un saludo a todos.